Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo Norte. Estamos aquí en otra transmisión de Razón Popular, de este programa de análisis político, social y de diferente índole para abordar temáticas de interés público, nacionales e internacionales. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema actual del retiro de las estatuas de Fidel Castro y de Che Guevara en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y lo vamos a enmarcar también en lo que respecta a la función política e histórica de las estatuas, ¿no? Para la izquierda, que históricamente se han construido en diferentes regímenes, pero también desde el punto de vista más antagónicos. Entonces, toda esa funcionalidad política vamos a tratar de también analizarla. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Un saludo, Francisco, a ti, a todos los que nos van a ver y como siempre, tocando temas pues de actualidad, pero que también desde un punto de vista que vamos a analizar, pues eso, ¿no? No solamente estas estatuas, tanto de Fidel Castro como de Ernesto Che Guevara, que fueron retiradas en la Ciudad de México y que causaron mucha polémica, sino también qué implicaciones tiene eso, ¿no? ¿Por qué una alcaldesa decide retirarlas, ¿no? ¿Cuál es su intención? Si tiene una intencionalidad política y lo que señalaba, ¿no? ¿Qué sentido tiene para la izquierda este tipo de monumentos? No solamente estos, sino otros. Estaremos hablando también en general de lo que significan los monumentos, a qué responden estos monumentos, qué significan, qué representan. Entonces estaremos hablando de eso, y aquí ya listos para el análisis. Sí, como mencioné al principio, bueno, las estatuas históricamente se han, digamos, construido o se han elaborado para rememorar, ¿no? A diferentes íconos, líderes políticos, líderes sociales, grandes figuras en diferentes disciplinas, el arte, eh, pues ahora sí que en la historia general. Y entonces, desde la antigua Roma, digamos todo el medievo, eh, la modernidad, se ha tratado de construir esas estatuas, monumentos como formas de memoria histórica y también de funcionalidad política de los regímenes, ¿no? En ese sentido, casi siempre, o digamos, tradicionalmente, la construcción de estatuas o monumentos se hace con la intención de un régimen de generar un discurso sobre la población, eh, de cómo se constituyeron las naciones, de cómo se constituyeron los estados, las civilizaciones y cómo se explica el orden político y social contemporáneo, ¿no? En ese sentido, eh, por eso cuando se trata de estudiar a lo largo de la historia un periodo determinado, la Revolución Francesa, no sé, la Revolución Mexicana, la Unión Soviética, etcétera, etcétera, siempre basta ver también o basarse en esta construcción, ¿no? De monumentos, el establecimiento de estatuas, con una simbología precisa que remite a un concepto que hay detrás, ¿no? Por eso planteamos esto, porque al principio, antes de hablar de las estatuas de Che y de Fidel, hay que entender qué simbolizan, ¿no? En el contexto político actual. Porque por un lado, podemos decir así y rápidamente que si bien fueron retiradas por una persona, digamos, que con un doble discurso, ¿no? Que después vimos, que es la alcaldesa de la Cuauhtémoc, también podemos entender que se representan un símbolo para la izquierda mexicana, latinoamericana, cubana, porque son dos figuras importantes, ¿no? Pero bueno, esas dos figuras son, digamos, incluso una especie de monumentos alternativos a lo que común se establece digamos, en los países, ¿no?
porque por un lado el régimen los establece, ¿no? Entonces en los regímenes determinados se establecen los monumentos y ya después la crítica de los monumentos viene normalmente de la ciudadanía, ¿no? Por eso se presentan fenómenos en Inglaterra, en Europa, de que empiezan a tumbar monumentos o estatuas de gente que era colonizadora, ¿no? O esclavista, o incluso estatuas de dictadores, ¿no? Que normalmente se pasa eso, etcétera, etcétera. Y en esos contextos es la ciudadanía o la sociedad crítica la que empieza a cuestionar la simbología de esas estatuas, ¿no? De hecho, aquí en México y en América Latina, pues hay mucha crítica a las estatuas de Colón, por ejemplo. Pero en ese sentido hay una crítica, digamos, a la colonización y una crítica a un proceso histórico. Por eso estamos diciendo que detrás de una estatua hay mucho contexto político, social, ¿no? Aquí digamos que en este caso, por ejemplo, de estas estatuas cambia mucho la dinámica porque las estatuas no se retiraron desde la ciudadanía, no, sino se retiró desde otro régimen, bueno, digámoslo así, o de un gobierno que busca ser una batalla ideológica y cultural, ¿no? Lógicamente, porque realmente hay pues forma parte de una agenda política en contra de dos símbolos de la izquierda latinoamericana y que parte de la agenda de la derecha contemporánea, de la extrema derecha que está en boga en el mundo, pues es esta batalla cultural. Entonces estos gobiernos subvierten la lógica tradicional de crítica de la ciudadanía a los íconos digamos, de los dictadores, de la pues sí, de los órdenes establecidos en base del imperialismo, el colonialismo, etcétera, etcétera. Y en este caso no tiene que ver con eso, tiene que ver más con una lógica de batalla cultural, ¿no? Contra la Revolución Cubana, contra el Fidel Castro, contra el Che, contra la izquierda mexicana puntualmente. Y en ese sentido, pues, es un tema que da mucho que discutir porque va más allá, como vemos ahí, muy resumidamente, que tiene mucho trasfondo, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Gabriela, también sobre cómo también la izquierda necesita, ¿no? Estos símbolos como las estatuas o por la simbología generalizada para poder traer a colación una memoria histórica viviente, ¿no? Sí, fíjate, yo quisiera primero comentar que, bueno, Alessandra Rojo de la Vega, que como sabemos es la alcaldesa de Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc, decide retirar estas estatuas de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, denominadas Encuentro, porque supuestamente representaban la primera vez que se encuentran el Che Guevara y Fidel Castro, y ella lo que argumenta es que es algo puramente administrativo, ¿no? O sea, supuestamente lo que ella declara es que es algo administrativo porque no se habían cumplido con los requisitos. Pero ya cuando va dando las entrevistas, resulta que todos los argumentos que esgrime para quitar las estatuas, estos monumentos, pues son políticos, ¿no? Y aquí lo comentaban aún, ¿no? Son políticos. ¿Por qué? Porque sabe que dentro de una parte de la izquierda, estos dos personajes representan mucho, sobre todo para la izquierda, vamos a decir más radical, mucho en el imaginario de la izquierda, ¿no? Y tú comentabas algo, por una parte, o sea, la historia de todos los países es una historia en disputa desde el punto de vista que se está constantemente reelaborando, ¿no? Y que también es un territorio de disputa política, ¿no? Por un relato, porque si bien la historia, dijeran, son hechos concretos, esos hechos tienen una interpretación, ¿no? O sea, no son cosas frías sino hay que agregarle a esos hechos históricos, ¿no? Motivaciones, entender por qué esos personajes hicieron una cosa y no otra. Entonces, en ese sentido, los monumentos generalmente se hacen para recordar
a personajes que tienen relevancia histórica, es decir, que son importantes, que son para determinadas personas, ¿no? Y es un debate importante porque recordemos otra cosa que decías empezó un debate que no había sido tan importante a partir del asesinato, recordemos, de George Floyd en 2020, me parece que fue en Estados Unidos, que es cuando a través de este movimiento empiezan a derribar en Estados Unidos una serie de monumentos, sobre todo de personajes, tú decías un personaje que era Cristóbal Colón y otros que eran personajes esclavistas que se habían hecho ricos con eso, con el tráfico de esclavos. Y decían, bueno, ¿por qué tenemos que tener un monumento que nos recuerda a un personaje que es importante, pero importante porque hizo dinero con el comercio de esclavos? Y recuerdo uno que era muy común, que era John Shooter, creo que es. Entonces, que era un esclavista y que a partir de ahí hizo su dinero y que en su momento consideraron que era un personaje que tenía que ir ahí, ¿no? Pero entonces en este proceso de revisión de la historia, o dicho de otro modo, de reinterpretación de la historia, pues resulta que lo terminan tirando porque dicen, eso no es la historia que nos representa, porque si Estados Unidos sigue teniendo un racismo estructural, anclado en todas las instituciones norteamericanas, ¿por qué nosotros tenemos que tener este esclavista aquí si no representa los valores que nosotros como nación queremos, pues eso, manifestar? Y sobre todo de la parte de la comunidad negra y de una parte también hubo apoyo de latinos, de gente incluso indígena allá en Estados Unidos, que decían, bueno, es que nosotros, ese señor que está ahí en ese monumento, hizo mucho daño a determinadas minorías y comunidades y pueblos indígenas de Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso hizo que empezaran a derribar monumentos, no solamente en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, Sudáfrica, ¿no? Contra aquellos que promovían el apartheid, contra aquellos que se beneficiaron del tráfico de esclavos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la historia, pero como bien señalabas, la diferencia es que esa fue la ciudadanía que en sus manos dijo, estos señores no nos representan. Aquí es una sola señora, que es la alcaldesa, que decidió quitarlos. ¿Y por qué? Porque en el fondo sabe que es una figura de la izquierda. Y yo sí considero que una parte de la izquierda basa también su imaginario, lo que representa su historia a través de monumentos, o sea, de personas que queremos recordar. Y desde la izquierda, de los valores que representa para nosotros la izquierda, y por eso lo sabe bien Alessandra Rojo de la Vega y decide eliminarlas, ¿no? Y meterlas y decirles, no, es que son un procedimiento administrativo, cuando sabe que en el fondo sí es una batalla política. Ahora, aquí lo que me parece es que no es tan fácil discernir, bueno, quién tiene derecho a colocar una estatua en qué lugar, ¿no? Y creo que ahí, a diferencia de lo que dice Alessandro Rojo La Vega, no me parece que sea el alcalde el que deba decidir en sentido estricto, o sea, si pone, quita, retira, me parece que eso cuando hablábamos también del derecho a la ciudad, que eso también sería parte de la ciudadanía que dice, bueno, estoy de acuerdo con que se pongan estos, pero también haciendo un recuento de su trayectoria histórica, ¿no? Y creo que eso, desde mi punto de vista, es muy importante, la trayectoria histórica de estos personajes. Ahora, con todo respeto, pero cuando la pone Ricardo Monreal en ese lugar allá por 2017, dice, bueno, puedes estar en contra o a favor de Fidel, pero aquí somos tolerantes. Me parece que tampoco era el discurso y que Monreal tampoco se caracteriza por ser un personaje de izquierda, ¿no? Ya no digamos de izquierda radical. Y creo que sí, ¿no? Algunos tenemos derecho a defender que de esas estatuas estén ahí. ¿Por qué? Porque para nosotros sí representan, no solamente representa la relación
entre lo que significa México y Cuba, una relación que se vio rota, sobre todo con los gobiernos neoliberales del PAN, de Felipe Calderón y de Fox, sino que también representan determinados ideales. Si quieres, ahorita comentamos, o sea, por qué Fidel Castro y por qué el Che Guevara merecen estar ahí a pesar de lo que diga la derecha, a pesar de lo que diga, pero a mí sí me parece importante y no me parece un culto a la personalidad, porque muchos decían, es que es un culto a la personalidad poner estatuas de Fidel o de nuestros personajes. No, porque desde mi punto de vista, la izquierda tiene que defender eso porque esas estatuas representan los valores en los que cree, ¿no? En determinados valores de solidaridad, de igualdad, de justicia social. Es lógico que nosotros estamos de acuerdo en que se quiten las estatuas de esclavistas, de gente que hizo dinero a través de eso del comercio de gente por el simple color de piel, que los trataron como animales, que metieron a los indios en reservas en Estados Unidos. Ahora, es más debatible cosas como Colón, ¿no? Porque finalmente dices, bueno, es un personaje histórico, pero ¿hasta qué punto Colón merece tener eh, una, un monumento en América Latina con lo que significó eso para los pueblos originarios, ¿no? Entonces, esos son los Ujú. debates que se deben de dar, ¿no? O sea, ¿quién se siente incómodo con esas estatuas? ¿Por qué? ¿Quién tiene derecho a quitarlas? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres, ahorita hablamos de los personajes y de por qué eligen este, estos dos personajes en particular, Alexandra Rojo de la Vega, pero me parece en general que uno es una cosa meramente política, dos, la izquierda debe defender esos monumentos, y tres, creo que sí lo que se debe debatir es qué monumentos deben de ir y qué no, pero que debe ser la propia ciudadanía la que decida conscientemente, informadamente, qué monumentos tener o no tener. Sí, es que realmente por eso era importante este tema, porque pues todo va concatenado, ¿no? Finalmente eh, hay una disputa política con respecto a la simbología de la izquierda que se sabe que molesta, pero también hay pues un acto autoritario, ¿no? Porque finalmente, más allá de incluso de la cuestión que de la relación diplomática de Estados Unidos de México con Cuba, más allá de eso, digamos, de la simpatía que en general tiene mucha parte del pueblo mexicano pues, con Cuba en términos sociales y culturales, no nada más políticos. El hecho de que estuvieras estatuas ahí tiene que ver que, pues, rememorar el acto histórico, ¿no? De que ellos se conocieron ahí en la colonia tabacalera, bueno, del centro de la Ciudad de México, también de rememorar de todos los personajes que ahí convivieron, exiliados, gente que llegaba a ese sitio de la Ciudad de México y que a partir de ahí pues empezaba a convivir, a veces a conspirar también, ¿no? Para hacer cambios en sus respectivos países, pero que finalmente es un fragmento de la historia, ¿no? Precisamente como lo menciona Pierre Nora, hay una diferenciación clara entre la memoria y la historia, porque la memoria no nada más es el recuento de hechos, sino tiene que ver con la actualidad, ¿no? La actualidad de los fenómenos, ¿no? Eso es la memoria, y en cambio la historia pues es más una representación del pasado. Entonces, el tenerlos, esos estatuas en ese momento era, pues es parte de esa memoria histórica, ¿no? De la vida propia de la Ciudad de México, ¿no? Porque es ya, o sea, es parte de la vida, ahora sí que orgánica de la propia ciudad, que es una ciudad que tiene muchas influencias, ha tenido mucha gente pues sí, que ha venido a México y que se ha refugiado ahí, eh, gente que ha construido mucho desde la Ciudad de México, y en ese sentido es parte propia del patrimonio cultural e histórico, ¿no? De la ciudad. Y en ese sentido también no se puede argumentar desde un punto de vista incluso, digámoslo así,
civilista o ciudadano el hecho de que se quiten las estatuas. Entonces, si descartas el punto de vista ciudadano o desde el punto de vista, digamos, metropolitano, propio del desarrollo histórico de la urbe, y también entiendes de la solidaridad, ¿no?, que hay entre las dos naciones, entonces todo se reduce al tema político, ¿no? Que pues lógicamente cuando hay un tema político lo pueden adornar de múltiples cosas, como dices, ¿no? De la cuestión, pues un argucia administrativa, ¿no? O legaloide para decir que esas estatuas no estaban bien colocadas ahí. Pero finalmente, pues, lógicamente entendemos también por qué son esos dos personajes, ¿no? Fidel Che Guevara, que han sido dos íconos de la izquierda latinoamericana, que como señalan aún aquí también, puede haber errores, ¿no?, en la Revolución Cubana o desaciertos, pero finalmente su influencia ha sido determinante en la historia de México y de América Latina, ¿no? Porque se dice, ¿no?, a grandes rasgos que la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana fueron las dos grandes revoluciones que han influenciado más a América Latina desde el siglo XX a la actualidad, aún más que los regímenes neopopulistas. O sea, no apenas está empezando a generar ahora sí que esa configuración de una nueva eh, ola histórica, ¿no? Pues el chavismo, el movimiento de indígena del MAS en Bolivia, con Evo, aquí en México con López Obrador, digamos que se está tratando de que sea esa tercera gran influencia, ¿no? Pero mientras llega ese momento que solamente en retrospectiva se puede visualizar, a la actualidad podemos decir que esos dos, la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana, son cruciales para entender la vida política de nuestros países, ¿no?, de América Latina, incluso de otros países del mundo, ¿no? Porque incluso bueno, la Revolución Mexicana fue influir hasta Egipto, ¿no? A otros países que buscaban la liberación nacional, etcétera. Y pues la Revolución Cubana también con la vía, pues la vía cubana, ¿no? De armada, etcétera, etcétera, influenciaron muchos movimientos de liberación también nacional en los 60, 70. Entonces, a grandes rasgos, creo que es importante ver eso, porque finalmente, pues digamos, es la disputa política, pero también desde México hubo respuesta, ¿no? Como vimos, la sociedad mexicana, pues salió, ¿no? El movimiento de solidaridad con Cuba y la parte de la sociedad mexicana salieron a defender las estatuas, ¿no? Salieron a marchar para precisamente sacar a flote todo eh, pues bagaje cultural, ¿no?, que existe ya de Cuba, ¿no? Entonces, en México, entonces, pues a grandes rasgos, Gabriel, no sé si quieres ahí comentar de esta, Sí, digamos, rencilla que se yo sobrevino nada en más estas últimas semanas. brevemente, o sea, decir que sí, por una parte representa la relación, como señalabas, histórica, de amistad entre México y Cuba en los tiempos más difíciles, pero yo sí quisiera mm, algo que generalmente la izquierda tiene problemas para defender, pero que yo sí quisiera defender en estos momentos y que son las figuras clave de Fidel Castro y el Che Guevara, ¿no? O sea, es decir, no podemos juzgar con los ojos, ¿no?, ya de un proceso que desde mi punto de vista se va agotando, como es actualmente el proceso que está viviendo en Cuba, con lo que en su momento fue y significó la Revolución Cubana, ¿no? O sea, para mí, si hay estatuas, o si una estatua merece estar ahí, son las estatuas ya decía yo, de los valores en los que creemos y que queremos recordar, ¿no? Entonces, hay disputas, no sé, puede haber una estatua de Miguel Hidalgo, va a decir, no, es que la derecha siempre va a encontrarle peros al asunto, ¿no? Pero ¿por qué quiero yo reivindicar estas dos figuras, aunque la derecha las aborrezca y parte de la izquierda no las reconoce, ¿no? Porque Alejandro Rojo de la Vega salía, no, es que son dictadores de izquierda y de derecha,
Entonces hay que quitarla de todos los dictadores. Y eso a mí me parece un argumento simplista, si entendemos como dictadura el mero hecho, porque es lo que se basa el tiempo que duró Fidel Castro en el poder y no consideramos otra serie de elementos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo se considero que hay que defender a Fidel y el Che Guevara? Porque hay que, bien lo mencionabas, por lo que representó para los propios cubanos, que creo que eso la gente frecuentemente se les olvida. Cuba, hasta antes de la revolución, no era más que un casino y un centro literalmente de prostitución para los Estados Unidos, ¿no? La revolución cubana es la primera revolución triunfante que logra verdaderamente simbrar las estructuras allá en Cuba, ¿no? Y eso que trajo como resultado, les guste o no les guste, los datos ahí están. Uno, una educación universal y un sistema de salud que en sus momentos fue de lo mejor que tuvo América Latina a pesar de un bloqueo tremendo que impuso Estados Unidos, ¿no? Fue una serie de movimientos que bueno, la Revolución Cubana impulsó una serie de movimientos en América Latina contra lo que representaba en esos momentos el imperialismo. Recordemos a Fidel Castro reunido con Salvador Allende antes de dar el golpe de Estado, ¿no? Y que dice, bueno, son las vías al socialismo por diferentes caminos, ¿no? Representó esa resistencia de la autodeterminación de cualquier pueblo que tiene a elegir la manera en la que se gobierna y el sistema político y económico que se decida. Pero no solamente fue eso, recordemos un episodio que la derecha olvida, pero la izquierda no olvidamos, y que es el hecho de que en los primeros años de la Revolución Cubana, Fidel Castro va y apoya a los angolanos en la liberación contra los opresores blancos, ¿no? Y contra el ejército racista, verdaderamente que cometía masacres en Angola, ¿no? Y que en ese momento, por la liberación de África y por la liberación de los negros, ni un solo país que no fuera africano metió las manos para defender el derecho que los negros tenían de su independencia y de la autodeterminación de esos países, ¿no? Y el único país que en su momento fue a ayudar a Angola y a otras partes de África fue el ejército cubano, ¿no? Sin ninguna cosa a cambio, porque no trajo ni recursos ni nada, ¿no? Y ahí estuvieron no solamente gente que ayudó a los ejércitos negros a defenderse contra ejércitos blancos racistas, sino que también logró empoderarlos porque se dieron cuenta que eran los blancos se podían derrotar, que esos blancos racistas se podían derrotar. Y recordemos incluso que después viene Nelson Mandela en cuanto sale de la prisión, ¿no? Que viene a agradecerle a Fidel Castro, ¿no? Entonces, para mí, eso es suficiente motivo para que estén ahí como los valores que representan Fidel y el Che Guevara. Que si a Estados Unidos no le gusta porque no es una democracia la usanza, porque entonces no se eligen, desde hace mucho tiempo no se elige presidente, bueno, me parece que ahí hay que hablar también del tema del bloqueo. Y me parece entonces que si con esa vara medimos todas las democracias, cómo nos llamamos nosotros los países democráticos con niveles tan altos de, más bien tan deficientes de acceso a la salud, con deficientes de acceso a la educación, por más que tengamos supuestamente elecciones, ¿no? Entonces, para mí eso es suficiente. A la izquierda generalmente le cuesta mucho trabajo defender estas figuras. Yo las reivindico porque tratan la derecha de mostrarlas en su parte más decadente, vamos a decir, cuando le quitan el apoyo a la Unión Soviética, le quita el apoyo a Cuba, entonces viene el periodo especial donde tienen que cortar la electricidad por varias horas, donde la alimentación es deficiente, donde no hay gasolina, donde dejan de funcionar distintas cosas sin la ayuda de lo que en su momento fue la Unión Soviética, vienen, pero se les olvida la otra parte muy luminosa, muchísimo, muy luminosa, diría yo,
respecto a lo que representa Cuba y Fidel Castro para América y para Cuba, para los cubanos, ¿no? Lo que representó en términos de educación, salud, vivienda, etcétera, bienestar en general. Lo que representó como motor para los demás grupos de izquierda en América Latina. Y luego lo que representó Cuba para la liberación de África. Para mí eso es suficiente para que esas estatuas estén ahí y que no venga una señora como Alessandra Rojo de la Vega a decir que el dictador, bueno, que dé sus argumentos, tiene los suyos, pero ella no tiene la autorización, ni ha hecho una consulta, ni ha dado argumentos para retirarlas de ahí. Eso de que es una cuestión que no están los suficientes papeles, no me parece ninguna justificación, ni ella misma la cree, para retirar esos monumentos, y me parece que la izquierda sí lo debe de reivindicar, porque es bueno, son piedra y finalmente pues son cosas que no están vivas, no, pero es que no son la piedra que está ahí y que no se mueve, sino lo que representan esas supuestas piedras. Si no representara nada, entonces ¿por qué la retira la señora, no? Porque sabe que representan y tocan a una izquierda más profunda, más comprometida con la justicia social, ¿no? Y sobre todo si tenemos en cuenta que esta señora últimamente se anda reuniendo con gente de Vox y de la extrema derecha allá en España, ¿no? O sea, de que representan cosas, pues sí, representan. Sí, o sea, por eso empezábamos diciendo de esta cuestión del trasfondo que tienen las estatuas, ¿no? No nada más de estas que actualmente es del Che y de Fidel, sino todas las demás, porque no a cualquier persona se le hace una estatua para empezar. Entonces siempre hay un contexto en que se hacen las estatuas y a partir de ahí se puede entender cuál es la funcionalidad que tienen. Por ejemplo, yo te podría decir que en Torreón, Coahuila, cuna de la Revolución Mexicana, como se dice, de la comarca lagunera, de los lugares donde hubo más auge de la división del norte, donde Villa tomó varias veces la ciudad en su momento. Hay muy pocas estatuas de Pancho Villa en Torreón. ¿A qué se deberá? Claramente se debe a una intencionalidad política, ¿no? De atosigar la memoria histórica, de no dar realce a ciertas figuras que pueden ser contrarias, ¿no? A los intereses narrativos que tienen digamos que en ese contexto político. Por eso, y eso lo podemos analizar después, ¿no? Porque eso estamos haciendo muy a bote pronto los análisis, pero después habría que hablar sobre la simbología de la izquierda en términos generales, porque como lo señala Traverso en ese libro de Memoria de Izquierda, que nosotros lo abordamos muy sintéticamente, pero que hay que ver este tema de la memoria histórica y la simbología, ¿no? Porque no nada más son las estatuas, son las pinturas, son los poemas, es el cine, etcétera, etcétera. Y bueno, pues digamos que las estatuas para la izquierda son importantes, eh, y que no deciden los personajes que si quieren o no estatua, porque aquí veo que Naum está diciendo, no, no, aunque haya dicho AMLO, aunque es que AMLO no decide si le hacen o no estatuas, es que no, es la funcionalidad de la estatua porque tiene que ver con la memoria histórica, ¿no? Con la memoria del movimiento político en turno, o sea, realmente no es algo que se haya inventado hace 10, 20, 30, 100 años, eso tiene milenios. O sea, históricamente siempre se han hecho estatuas para recordar a personajes en momentos dados. Eh, pero como vimos, hay una ambivalencia, una ambigüedad en los monumentos, porque por un lado pueden representar líderes políticos humanistas o de izquierda a lo largo de la historia, o grandes creadores, artistas, pintores, músicos, incluso filósofos, ¿no? Que vemos en diferentes países de Europa. Eh, pero por otro lado, también representa, hay estatuas de derecha, ¿no? Como dijimos ahorita, de gente, de dictadores, esclavistas, invasores, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la disputa, ¿no? Por eso marcamos esta cuestión del retiro de las estatuas aquí en México, en la columna tabacalera,
Porque lógicamente, pues fue un intento, ¿no? De entrar a esa batalla ideológica que tienen marcada, muy marcada la extrema derecha en la actualidad, que es la batalla cultural, como ellos lo apuntan, ¿no? ¿Contra qué? Contra ellos, ellos dicen que ni siquiera es un término teóricamente bien definido, totalmente, es un término totalmente vago, pero le llaman marxismo cultural, ¿no? Entonces, digamos que es la agenda del AGE y demás, ¿no? Gente digamos, que trae esos rollos que finalmente se enfocan mucho en eso, pero aún dentro de eso, pues, la izquierda tiene que dar la batalla y pues que mejor que como vemos en las imágenes, pues también la gente salió, ¿no? Y la gente lo defendió en las calles. Ahí la cuestión es que ver que no es necedad, o sea, no es necedad de fuera una estatua, sino tiene que ver con dimensiones de ese tipo, ¿no? Históricas y también de entender que, pues que sí, que también no se puede ceder tanto en la batalla cultural, porque eso finalmente demerita, ¿no? A largo plazo o desgasta un discurso determinado. Entonces la batalla cultural es inevitable, ¿no? Ya lo decía Gramsci, eso yo creo que es la mayor lección de Gramsci, más allá de la guerra de trincheras y otras cuestiones como los consejos obrerios que teorizó, lo que importante que señala es la batalla cultural. Entonces en esa parte se está luchando por la hegemonía, ¿no? Ahora sí que en México con dos estatuas, esa es la cuestión. Como dos estatuas pueden ser el punto nodal para hablar de la lucha por la hegemonía. Esto es la lucha por la hegemonía cultural de la Ganchi. Entonces, sí, entonces ya para aterrizarlo concretamente, eso es. Y así se puede ver en otras cosas, ¿no? En diferentes circunstancias, pero bueno, Gabriela, para cerrar, voy a No, no, leer no, unos comentarios y sí, ya, nada más bueno, di un agregar, comentario y ya. Ujú. sí, de lo que, en parte, por ejemplo, López Obrador que mencionaba ahí, no sé, que no quería estatuas, pero tiene razón en una cosa que mencionabas. Llega un momento en que, como dijera Hugo Chávez en su momento, y lo mismo aplica para Andrés Manuel López Obrador, ya no se representa a sí mismo, o sea, es más que lo que quiere hacer López Obrador. O sea, si se dan cuenta, López Obrador ya está en peluche, llaveros, etcétera, porque hay un fervor popular genuino, y si la gente así lo decidiera, digamos que es totalmente válido que la gente pusiera un busto recordando lo que significa López Obrador. Ahora, yo creo que el miedo, o sea, y que López Obrador lo dice, es porque en muchos países eh, de la antigua Unión Soviética, vamos a decir, que las estatuas poco a poco van desplazando los valores en sí, ¿no? Entonces, revelan estatuas, o desvelan más bien, sería la palabra, desvelan estatuas, olvidándose de los ideales que encarnarían esas estatuas, ¿no? Y que entonces, ahí sí los ideales se convierten en piedra. Entonces, es un poco esa idea que tenía López Obrador, de que, bueno, no me hagan estatuas, se mantengan vivos los ideales, porque hay un momento en que las estatuas lo que hacen, cargas todo en vamos a develar esa estatua y te olvidas de lo que en la práctica significó ese personaje. Y yo creo que eso es lo que tenía un poco de miedo López Obrador. Pero vamos, que lo que hay de llaveros, peluches, calcetines, también es un poco de este fervor popular y de este imaginario del pueblo, que sobre todo o sea, desde el punto de vista de la izquierda, le gusta tener presente a esas personas que lucharon por las causas populares, y eso también lo sabe bien la derecha, ¿no? Y Alessandra Rojo de la Vega sabe bien que más allá de las críticas que se tengan a Fidel Castro y al Che Guevara, lo quita por lo que todavía en el imaginario, a pesar del desgaste, significan para las causas populares, ¿no? Esa es una cosa. Y también, por otra parte, es verdad reconocer que parte de la simbología de la izquierda, y eso también en su traverso lo menciono, o sea, se ha ido desgastando y perdiendo, ¿no? O sea, ya no es la misma emoción que en su momento causaba un monumento que tuviera una hoz y un martillo en la década de los años 60, 70, en la actualidad, que ha habido un desgaste del proceso de la izquierda, pero digamos que los valores siguen
intactos y que por eso a veces la derecha, en lo que señalabas, en esta batalla cultural, quiere desmontar todavía a aquellos que siguen quedando, ¿no? O sea, aquellos que les recuerdan esas causas populares y que como que lo tienen mucho, aunque no sepan de teoría, digamos que la intuición se lo señala, porque tú decías, ¿por qué en el norte hay pocas estatuas de lo que representó Pancho Villa? Pues porque sigue causando molestia lo que a los ojos de estos conservadores representa Pancho Villa para las clases populares, ¿no? O sea, ese despertar de la conciencia, la lucha por los derechos, etcétera, y aunque no sepan mucho de historia, pero vamos a decir que lo intuyen, ¿no? Lo intuyen y entonces vamos, esas estatuas no las pongan, o sea, ahí quítenlas o escóndanlas o pongan otra cosa que las tapen, ¿no? Entonces es parte, como señalabas bien, de esa disputa por el relato, por el discurso y por lo que significa históricamente esos personajes. Y ahora sí, si quieres, vamos a leer unos comentarios. Ok, sí, claro, pues básicamente algunos comentarios que hizo, bueno, Nahum, Osvaldo manda saludos, Nahum señala por su parte, bueno, hemos estado leyendo algunos, lo que haya hecho Fidel y el Che posteriormente o los errores internos de la Revolución Cubana actualmente no le quita la importancia del hecho que hicieron estos hombres. La diferencia de este gobierno es que ahora por el mal tiempo en Los Pinos cayó la de Calderón, pero la van a poner de nuevo después de restaurar. Ahí va la diferencia. Sí, es cierto, eso realmente me faltó mencionar. Nos falta mencionar que va a ir de estatuas a estatuas, ¿no? Una cosa es que la de Calderón, lo que estamos diciendo, ¿no? Para la izquierda mexicana fue hasta de risa que sea que esa estatua, ¿no? Que ya no se no la pongan otra vez. En cambio, está la gente enojada porque quitaron las del Che Guevara. Entonces, sí, de Fidel, eso es la cuestión. Entonces, y lo dice, hay que analizar la importancia de la revolución cubana porque se llegó a una revolución, el contexto social del antes del 59, pero también lo que ha cambiado Cuba ahora y la situación actual de Cuba. Dice, México tiene el derecho de poner a quien desee y lo que significó con México. Bueno, dice que él vivió en Cuba y que le cuesta trabajo hablar de la idealización de los personajes. Y este comentario va para Gaby. Ellos representan lo que sería justo, lo que dice Gaby, pero se ha desgastado el sistema lamentablemente. Dice Nau que Cuba debería optar por el modelo chino, es un gobierno absoluto, pero se abrió a libre comercio, a libre mercado y ahora China es lo que es. Y ya menciona lo de la estatua, ¿no? De AMLO, que no quiere estatuas ni nada, que como hemos mencionado, que sí, en parte, fíjate que en parte está bien lo de haya dicho AMLO, o sea, realmente está bien que lo mencione él de esa manera, porque como personaje con prudencia política como lo conocemos, sabe que si no lo dice, se la ponen al instante y empieza un culto a la personalidad que no es tan necesario de por sí, no tanto que hay que pero la cuestión es que, o sea, como personaje público está bien que él mismo diga eso, ¿no? Para atenuar la cuestión de la necesidad de culto a la personalidad de las grandes figuras políticas que ha habido en la historia de la humanidad, ¿eh? No nada más en la izquierda ni en la Unión Soviética, sino desde el Imperio Romano, desde la época griega, pues ha habido ahora sí que mucha tendencia a inmortalizar, ¿no? En piedra a los grandes personajes, a los grandes gobernantes, que digo que es ambiguo porque pueden ser buenos gobernantes, pueden ser malos gobernantes, pero pues ahí disponen y ahí está el debate y bueno. No sé si quieres comentar algo, Gabriela, de los comentarios y también ya para cerrar. Sí, nada más señala precisamente, es un tema muy interesante porque Scamlo tiene, siempre lo he dicho, es un genio de la política y conoce muy bien que también las estatuas están en el filo de ser mal utilizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya imagino a determinados políticos de Morena, como tú dices, develando una estatua, un busto, mientras en las acciones y en los hechos concretos hacen todo lo contrario a lo que en su momento planteaban el Manuel López Obrador, pero ya develando ese busto, dicen, no, aquí rendimos, y hasta imagina el discurso, ¿no? Homenaje a este gran presidente, etcétera, que sean meras palabras, y ahí sí
piedra, mientras en las acciones concretas, que es lo que importa en la práctica diaria, hacen todo lo contrario, ¿no? Y creo que López Obrador sabe muy bien eso, que su imagen puede ser utilizada para lavarse la cara respecto de el mal comportamiento político, vamos a decir, un comportamiento político que se desvía de lo que inició el planteo, ¿no? Entonces, por eso sabe que también ese tipo de monumentos son peligrosos. Pero por otra parte, o sea, son parte esencial de, pues si tú desde la derecha y la izquierda, pero fundamentalmente de la izquierda, y este episodio muy gracioso, que como señalabas, mientras aquí la gente diciendo que la vuelvan a restaurar, estas de Fidel y del Che Guevara, pues se cayó un árbol, hizo la justicia que el pueblo quería y pues derribó la estatua Exacto. de Felipe Calderón ahí en Los Pinos, ¿no? Ahí sí es de risa, pero en parte no hay que confiarnos, ¿no? O sea, ahorita porque estamos precisamente en esta batalla que tú dices cultural, el sentido común está ganado para la izquierda. Ahorita nos reímos y por eso de toda esta derecha y de Fox y de Felipe Calderón, pero llegó un momento y veamos, nada más miremos lo que está sucediendo en Argentina, que el sentido común popular puede invertirse y entonces existe un momento que una mayoría aplauda el derrumbe de figuras que nosotros consideramos de izquierda, en que cambiaban los valores y demás, pero que en un momento de una coyuntura política esto se invierta y entonces esté pasando lo que está pasando con Milei en Argentina. Entonces, no hay que confiarse. Ahorita nos da risa esto que le pasa a Felipe Calderón, que bravo, que bueno, lo van a volver a poner, etcétera, pero puede llegar un momento en el que el sentido común esté del otro lado y esto hay que cuidar y entonces hay que seguir dando, y ahí sí, la batalla cultural en todos estos sentidos, ¿no? O sea, este, en medios de comunicación, en las charlas familiares, etcétera, para que ese sentido común de izquierda, que ahorita es una excepción en América Latina y en el mundo, se mantenga, ¿no? O sea, no dudo, o sea, con la locura, por ejemplo, que ahorita hay con Milei, de que le pusieran una estatua hasta Netanyahu, o sea, así, a ese nivel estamos hablando allá en Argentina, ¿no? Entonces hay que cuidar eso. Y finalmente, creo que también López Obrador opta por una cosa que dicen, bueno, como las estatuas de los presidentes allá que están en Los Pinos. Dejémoslas ahí. Será el pueblo el que juzgue ya en los hechos lo que hicieron estos personajes y serán repudiados históricamente, etcétera, y dejemos ahí esas estatuas como recuerdo de lo que tuvimos y de lo que ya no queremos, ¿no? Entonces, ahí se quedan y respetémosla y recordemos la parte negativa y sí de esas estatuas que están ahí, ¿no? Fox y para atrás y para adelante, ¿no? Entonces, creo que también hay que tomar esa lección. Pues ahora sí que, como dices, sin que se hizo justicia, ¿no? Que ya no pongan esa estatua otra vez ahí, pero bueno. Eh, ya para cerrar, recomendamos este artículo que se dio en la jornada hoy de Tatiana Cole, donde describe la colonia tabacalera y la recepción de diferentes personajes de América Latina, el contexto histórico y, por supuesto, el significado de que las estatuas de Che y Fidel estén ahí. Entonces, se denle un vistazo, lo pueden ver en la jornada del día de hoy, 30 de julio, perdón, y pues está interesante. A su vez, también les recomendamos este artículo de Lucila Svampa, que es una filósofa y, bueno, cientista social argentina, que habla sobre esta cuestión de las estatuas, de los monumentos y todo el contexto, ¿no? Teórico e histórico de su significado, ¿no? Y su trascendencia, ¿no? Como algo más allá de la piedra, ¿no? Que tiene una funcionalidad política en la actualidad y ya en algo más, pues ahora sí que algo más, random, diríamos, Gabriela, pues esta imagen de que pusieron ¿cómo se llama? Un labubu en la tumba de Marx. Quién sabe quién lo dejaría ahí, pero bueno, también es algo de muy de la actualidad, ¿no? Para ver cómo,
Como también a veces no hay que creer tanto en la solemnidad de los monumentos, entenderlos, pero también saber que son parte, ¿no? De la sociedad contemporánea. Y Entonces, hay que ver si ese Labubu iba vestido también de obrero o sí, cómo ¿no? lo vistieron, ¿no? Sí, Sí, también hay que ver cómo lo vistieron. sí, Entonces, bueno, en otra ocasión habría que hablar de, específicamente de humor y política, ¿no? También, que es muy sí, importante. Para eso los mexicanos son bueno, históricamente ha habido excelentes caricaturistas, ¿no? Que son muy buenos para combinar ambas cosas. Entonces, bueno, nos vemos a la próxima, Gabriela. Muy buenas noches a todos, a quien vieron el programa, a quienes van a ver, y nos vemos en otra emisión de Razón Popular para hablar de otros temas como este y otros de índole y de interés público. Nos vemos en sí. la próxima. Un saludo Hasta y lo que sí luego. vi es que a la Bubu, por lo menos, siguiendo la tradición, lo vistieron de rojito, entonces trae su peto rojo, entonces ciñeron a la tradición de que algo rojo se le pusieron a la Bubu, ¿no? Entonces, saludos a O todos. bueno, está bien, ¿eh? Sí, hay que verlo más de cerca, pero sí, gran puntada esa de la Bubu. Saludos a todos. Bueno, nos Gracias por el vemos. programa. Gracias Bye. a ti. Bye.